Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Nuestra supervivencia depende del bienestar de la comunidad, dice su santidad el Dalai Lama. El presidente del Parlamento tibetano, Pema Chudni, lamentó la muerte de Tarun Gogoi, el exministro en jefe de Assam. El representante honorario Telo Tulku Rinpoche visita las regiones orientales de Rusia. Ya es hora de que China reconozca y trabaje para corregir la violencia de género, dice la Oficina de Empoderamiento de las Mujeres de la Administración Central Tibetana. La Oficina del Tíbet, Washington, D.C., participa en la 15ª Conferencia de Liderazgo Interreligioso. La Oficina del Tíbet en Ginebra rechaza las falsas afirmaciones de China ante la ONU. La Oficina del Tíbet Ginebra testifica sobre las condiciones de los presos políticos tibetanos bajo el dominio chino. Un comité de las Naciones Unidas expresa su preocupación por la destrucción de China del idioma tibetano. En la última década ha habido una mayor represión contra los tibetanos por parte de China, dice Sean Steele. Su santidad el Dalai Lama enfatizó una vez más la importancia de cuidar de la propia comunidad como una de las mejores formas de supervivencia humana. Now some scientists also say we are social animals. So biologically, all social animals have the sense of community. So that means, you see, concern of your own community. Because your survival entirely depends on the community. Without a community, one single individual human being cannot survive. Not only a human being, but also, you see, animals or birds. El miércoles de esta semana, su santidad participó en una discusión con miembros del Foro Einstein, una fundación ubicada en Brandenburgo, Alemania, que sirve como un laboratorio abierto de la mente. Durante el debate sobre el tema central del budismo, la ciencia y la compasión, su santidad abordó temas como el cariño, la compasión y la autodisciplina, que es el mensaje común de todas las principales tradiciones religiosas. El presidente del 16º Parlamento tibetano en el exilio, Pema Chudni, ofreció sus más sinceras condolencias a Sri Gaurav Gogoi, miembro del Parlamento de Lok Sabha, por el fallecimiento de su padre Tarun Gogoi, exministro principal de Assam. Expresando su profunda tristeza, el presidente del Parlamento escribió que el difunto ministro Gogoi era un firme partidario de la causa tibetana y que acogió y apoyó a los tibetanos durante los primeros días del exilio. Una delegación encabezada por el representante honorario de su santidad el 14º Dalai Lama en Rusia, Mongolia y los países de la Comunidad de Estados Independientes, Telo Tulku Rinpoche, visitó el martes pasado la Universidad Estatal de Buryat en Ula-Ule, la capital de la República de Buryat, y la Universidad Budista Deshi Choinling en Ivolginsky Tatsang, así como el Centro de Manuscritos y Gilografías Orientales del Instituto de Estudios Mongoles, Budología y Tibetología de la rama siberiana de la Academia de Ciencias de Rusia. Telo Tulku Rinpoche también se reunió con el rector Geshe Demril en la Universidad Budista de Dashi Chokorling para discutir temas sobre la educación budista. Telo Tulku Rinpoche realizó su primer visita al distrito Aginsky Buryat del territorio Transbaikal, donde visitó dos monasterios históricos del territorio Transbaikal, Aginsky y Tsugolsky, así como la Academia Budista Aginsky. Telo Tulku Rinpoche participó en la ceremonia solemne de entronización del 9º Kamba Lama de la República de Tuva. Durante su visita a las regiones del lejano oriente del país, el representante honorario también se reunió con grupos de apoyo al Tíbet, comunidades tibetanas, funcionarios gubernamentales y ONGs. El caso de la muerte de Lamo, una mujer tibetana que murió a manos de su exmarido, quien le prendió fuego, llamó la atención de muchos sobre la forma violenta de pareja. La Oficina de Empoderamiento de la Mujer de la Administración Central Tibetana pidió a las autoridades chinas que reconozcan la existencia de la violencia doméstica y trabajen en su prevención, prohibición y reparación de la violencia de género. Según los informes, la policía del condado de Jinchuan se negaron a tomar las medidas cuando Lamo, una joven tibetana de Ngaba, en el Tíbet, trató de presentar denuncias contra su exmarido, un ciudadano chino llamado Tang, por violencia doméstica. Sus repetidas súplicas de protección fueron ignoradas cada vez.
A mediados de septiembre, el exmarido del amo, Tang, irrumpió en su casa armado con un cuchillo y gasolina y le prendió fuego mientras transmitía en vivo a través de una aplicación de video china. Todo esto sucedió mientras unos 300 seguidores del amo estaban viendo el video en vivo. La 15ª Conferencia de Liderazgo Interreligioso de Citizen Power Initiative se llevó a cabo virtualmente el miércoles pasado con participantes y oradores de todo el mundo. Los expertos tomaron el control de la pantalla y compartieron sus ideas sobre varios temas de interés, como la relación de China con Canadá, India, Japón, la Unión Europea y el Reino Unido. Los representantes de los grupos étnicos victimizados también informaron sobre los principales problemas que enfrentan. El Dr. Yan Yanli comenzó su iniciativa bajo la dirección de su santidad el Dalai Lama hace más de una década. El representante Godum Serik de la Oficina del Tíbet en Washington, D.C., pronunció el discurso de apertura de la conferencia y felicitó al Dr. Yan Yanli y a sus colegas por su firme compromiso y liderazgo. La senadora Marsha Blackburn, el congresista Chris Smith y el congresista Ted Yoho también participaron en sus saludos en la conferencia. La Oficina del Tíbet en Ginebra denunció a los despreciables comentarios contra uno de los líderes espirituales más venerados del mundo y Premio Nobel de la Paz, su santidad, el Dalai Lama, por parte del gobierno chino. En una comunicación reciente a los expertos independientes de Naciones Unidas, el gobierno chino ha afirmado falsamente que estableció el estatus religioso y los títulos de linaje de Buda viviente y las instituciones de los Dalai Lamas y de los Panchen Lamas. El gobierno chino presentó la comunicación como respuesta a la carta de denuncia conjunta emitida por 5 expertos independientes de la ONU el 2 de junio de 2020, en la que los expertos de la ONU habían exigido información sobre el 11º Panchen Lama, Gedun Chuki Nyima, y expresaron su preocupación por la interferencia de China en las prácticas y tradiciones religiosas de los tibetanos, especialmente sobre la reencarnación de los budas vivientes tibetanos. La Oficina del Tíbet en Ginebra mencionó además que la estrategia de 2 frentes del ateo Partido Comunista Chino de denunciar a su santidad el Dalai Lama por un lado y reclamar la propiedad de la institución de los Dalai Lamas por el otro, debe ser expuesta por su agenda expansionista. Tin Chuki, designado especial para los derechos humanos en la Oficina del Tíbet en Ginebra, testificó sobre las deplorables condiciones de los prisioneros políticos tibetanos bajo el dominio chino en una conferencia web organizada en el edificio del Senado de la República Italiana el lunes de esta semana. Tin Chuki destacó los casos del Panchen Lama Gedun Chuki Nyima, de Tashi Wanchuk y de Anya Sangdra, y también habló sobre las muertes bajo custodia como la de Tulku Tenzin Delek Rinpoche, así como el reciente caso del amo de 36 años que murió en el hospital debido a las torturas que sufrió en custodia. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha expresado su preocupación por el hecho de que el gobierno chino reemplace el idioma tibetano por el chino como medio de instrucción en las escuelas y sobre la persecución de los defensores de los derechos del idioma tibetano en sus recientes comunicaciones al gobierno chino con fecha del 24 de noviembre de 2020. La Oficina del Tíbet en Ginebra acoge con agrado la comunicación del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, expresando su preocupación por la destrucción sistémica del idioma tibetano y la persecución de los defensores de los derechos del idioma tibetano, así como las continuas restricciones a los tibetanos para viajar y solicitar pasaportes. En su testimonio, el director ejecutivo de Política y Coordinación China de Asuntos Globales de Canadá, Sean Steele, dijo que el gobierno chino ha incrementado la represión del pueblo tibetano en la última década. Al describir la dificultad de acceso al Tíbet, Sean Steele dijo que el acceso al Tíbet sigue siendo estrictamente controlado por el gobierno chino y, en raras ocasiones, cuando se permiten las visitas oficiales, estas son muy controladas. Access to Tibet remains strictly controlled by the Chinese government, and on rare occasions when official visits are allowed, they are highly scripted. In recent years, Tibet's central government has made it more difficult for diplomats, journalists, and foreigners overall to visit. A travel permit and an invitation is necessary. El testimonio también cubrió una amplia gama de temas, incluida la posición de Canadá sobre el estado del Tíbet, el enfoque del Camino Medio y la Administración Central Tibetana, y cuestiones específicas como el trabajo forzoso y el reasentamiento de nómadas tibetanos, ya que varios miembros de la organización le hicieron preguntas al señor Steele, incluidos los miembros del Parlamento John Williamson, Peter Fragis Katos, Garrett Genius y Arif Beirani.
El testimonio virtual tuvo lugar el 17 de noviembre como parte de un estudio en curso sobre cuestiones relacionadas con China, realizado por la Comisión Parlamentaria de Relaciones Canadá-China. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.